buenas a todos. Los que lo voy a comentar ahora es algo que le puede pasar a todos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. La imagen que estarán viendo en pantalla ahora es de un joven que fue arrestado simplemente por usar un cinturón de balas falso, como supuestamente todos sabemos que esos son cinturones por usarlos, son balas vacías, huecas. La mayoría de nosotros es lo que usamos, lo que son las balas, las vainas huecas, y hacemos con masilla la punta para hacer el cinturón. En otras partes del mundo estos cinturones se venden por todas partes y salen aproximadamente entre 70 a 90 euros. Dado que hay muy poca información sobre el tema, no puedo dar nombres exactos, pero sí nombre de la empresa el cual pasó esto. Un joven de aspecto punk con un chaleco de tachas, botas, pantalón negro con un par de parches estilo Crash y un cinturón de balas, digamos, se subió a un autobús en Boston a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, el cual iba al centro de la ciudad. La noticia fue mandada más que nada por una página que se llama myboston.com, que también estará en la descripción. Esto pasó el 13 de julio del año 2015. Esta persona que están viendo en pantalla fue arrestado simplemente por llevar un cinturón que aparentemente para todas las personas que estaban en el autobús eran balas reales. Esto subió el viernes a las 3 y media de la tarde al autobús y la mayoría de las personas llamaron al 911 e incluso mandaron mensajes de textos en Estados Unidos, en Boston, simplemente diciendo que había un terrorista o que había una persona con balas reales de AK encima del autobús y que tenía mucho miedo del mismo. En la próxima parada fue detenido y lo obligaron a bajarse. A él lo llevaron a la comisaría y por supuesto, tras presentarle cargos, estuvo preso un par de horas. Al ver que las balas eran huecas y que no dañaban a nadie, incluso no tenía un arma para poder dispararlas, lo liberaron. ¿A qué llevó esto? A que los prejuicios de las personas realmente se están yendo muy a la mierda con la imagen y la desinformación de los medios, el amarillismo que hay constantemente. Por eso siempre les repito que no se queden con la primera palabra que le encuentran en las redes sociales, que es lo que normalmente hay por todas partes, o incluso los diarios, que la mayoría mienten. Este joven estuvo aproximadamente entre 3 a 6 horas en prisión simplemente por tomar un colectivo al centro de su ciudad para ir a ver un recital. Se subió, se sentó y la mayoría de las personas que estaban cerca de él entraron a mandar mensajes de textos, a hacer llamada a la policía. Él, sin realmente notarlo como algo normal, cotidiano, de que era gente insultándolo o haciendo prejuicio o chistes, lo tomó como una broma común y cualquiera, como para obligarlo a él que se baje del colectivo, pero no fue así. A la siguiente parada, la policía lo estaba esperando. Lo bajaron, se lo llevaron y le presentaron cargos. Al mismo día, o creo que al otro día, él se tuvo que presentar al frente de un jurado y como no encontraron pruebas, digamos, de la falsa ley, que supuestamente él tenía armas encima de él, que estaba portando armas, lo encontraron como inocente. Pero antes de liberarlo, dijeron que era ilegal poseer este tipo de cinturones. Por ende, lo estuvieron otra vez bajo arresto durante una semana. Luego de tenerlo bajo una semana como castigo por darle miedo a la sociedad, él no presentó ningún tipo de cargos, ni siquiera dijo nada, pero salió en todos los periódicos este escándalo de la sociedad, digamos, de que habían personas armadas en la calle. Eso fue todo lo que sucedió. El hombre pasó la semana, no presentó cargos porque no cree en la ley, digamos, del sistema de Estados Unidos, y siguió su vida normalmente. Seguramente no creo que use su cinto por todas partes ahora, ya que ha de tener miedo de que vuelva a caer preso, pero en sí él quedó marcado por la sociedad bajo legajos que tiene el sistema para poder identificar a ciertas personas en caso de que suceda algo en su área o en algún lugar parecido. Esto le mancha, digamos, el legajo que todos tenemos dentro del gobierno de nuestro país, sea el país que sea. Esta persona no presentó ningún cargo en contra de la policía ni las personas que lo acusaron de esta falsedad, pero se tuvo que comer una semana en cárcel gracias a ello por un simple miedo y prejuicio. La corte del municipio de Brixton, como así se declara la noticia, que estará en la descripción de este video el enlace, está todo en inglés igual, luego de haber dejado que el hombre esté una semana bajo arresto, lo liberaron y le devolvieron el cinturón. Pero aún así los cargos siguen estando en su legajo. Esa persona está manchada. Realmente me parece que esto de los prejuicios viene hace demasiados años y sigue estando hoy en día, catalogando a uno por tener un aspecto, digamos, agresivo, tanto como de drogadicto, borracho, ladrón, violento, agresivo, etc. Me parece que las personas más agresivas son las que hacen estas acciones sin realmente pensar o indagar al respecto, ya que la única persona que se vio dañada por esto, se vio afectada,
es esta persona que estarán viendo en la imagen. Tengan mucho cuidado con esto de lo que son los cinturones de balas. Son algo muy lindo todo, pero más que nada es moda. Es genial, sí, son muy buenos, pero nunca se sabe con qué se puede encontrar uno en la calle. Realmente es una mierda que en estos tiempos siga habiendo tanta discriminación. Pero no se puede hacer más que nada que plantar una semilla a la vez. Dejen su opinión acá en los comentarios y muchas gracias por ver. Hasta luego.